Bien, bueno, no sé, preguntas, haciendo tiempo de a los que, esperando que se conecten, que están conectados, ahorita podemos, si hay dudas de este ejemplo que hemos visto, ¿verdad? Voy a hacer preguntas aprovechando, dando tiempo a los compañeros que entren. Entonces, o sea, si cambiar una base de un tipo a otra es transformarla, ¿verdad? Según la letra hay que ver qué letra es la que sale, si la primera o la segunda. Entonces la columna de la variable que sale debe quedar igual, eh, eh, perdón, variable que entra debe transformarse igual a la que sale. Por ejemplo, en lo último que vimos, se transformó de base YU, ¿verdad? A base XU, es decir que esta se debe transformar igual a Y, ¿verdad? Mediante operaciones entre renglón. 2/3, ¿cómo se convierte a 1? Multiplicándolo por la fracción invertida de esta, ¿verdad? Todo el renglón 1 se hace 1. ¿Y cómo se hace 0? Como aquí me queda 10/3, sería, haciendo la operación entre renglón 2 menos 10/3, renglón 1. Entonces aquí ya se transforma. Entonces la base queda de base XU, ¿verdad? De XU, donde X es igual a 6, U es igual a menos 10 y Y igual a T igual a 0. Es decir, las demás variables se hacen 0. Pero no se considera que es básica factible, es lo último que, que dije, ¿verdad? Porque uno de los elementos de los valores finales es negativo. Entonces es básica, pero no es factible. Entonces esto solo fue para ejemplo para mostrar de que si aparecen negativos acá en la última columna, un negativo, eso no es una solución eh, básica factible. Es básica, pero no es factible. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Ahora ya están los que han estado conectados. Bueno, nos dicen que para la siguiente tabla simples que se muestra acá, hagamos el cambio de base de TU a TY, ¿verdad? Es decir, que la tabla simple que se muestra es de base TU. Nos piden que la hagamos a cambiarla a base TY, ¿verdad? La que cambia no es el primer variable, sino que es la segunda, ¿verdad? La segunda, ¿verdad? Variable TU, de TU a TY, por eso lo pongo en rojo. ¿Qué significa? Que Y va a ser la variable de entrada. Es decir, esta columna debe quedar igual a esta, a U, porque es la que sale. U es la que sale. Entonces, la columna que tiene y Y es la que entra, ¿verdad? TU a TY. Entonces, esta columna debe transformarse, debe quedar igual a U, que es la variable que sale.
mediante operaciones entre renglón. Entonces la solución básica factible inicial es t igual a 6, ¿verdad? U igual a 6 y x igual a y igual a z igual a 0. Es decir, los que no tienen unos y ceros en columnas se consideran que valen 0. T igual a 6, u igual a 6. La variable de salida es u y la de entrada es y. Entonces, primera operación es hacer uno, segundo elemento de segunda columna. Entonces, en eso hay que tener cuidado, que en las anteriores, los dos ejemplos anteriores, el primer elemento es el que lo hacíamos uno. No, aquí es porque la que salía era t, ¿verdad? Aquí la que sale es u, ¿verdad? Entonces hay que hacer uno, el segundo elemento, diferencia de los anteriores porque eran otro caso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos uno, el segundo elemento de la columna y para que quede igual a la de u? Dividiendo entre 3 el renglón 2, ¿verdad? Sería 2 tercios, 3 entre 3, 1, un tercio al dividir, último un tercio, 6 entre 3, 2, ¿verdad? Bien, primer renglón no se altera. Y siguiente es hacer cero este elemento, ¿verdad? Porque en U la que sale, cero es el primer elemento. Entonces, ¿cómo se hace cero? Restando. Como son iguales, sería renglón 1 menos renglón 2. 3 menos 2 tercios da 7 tercios. 1 menos 1 da 0. 2 menos 1 tercio da 5 tercios. 1 menos 0 da 1. 0 menos 1 tercio menos 1 tercio y 6 menos 2 da 4. Entonces ya queda, y aquí ya queda de base. Entonces, de base, TU ya nos queda de base TY. TY, T va de primero porque 1 va de primero y después va 0. Y Y va de segundo porque 0, 1 va en siguiente término. Aparece en segundo lugar, ¿verdad? En esa columna. Entonces, la nueva tabla simple con base TY tiene solución. Sí, la nueva tabla simple con base TY tiene solución básica factible con valores T igual a 4 y y igual a 2. ¿Verdad? Es básica factible porque son positivos. ¿Verdad? Es decir, y las demás variables que no forman parte de la base serían igual a 0. X igual a Z igual a U igual a 0. Por último, cambiamos tabla de base TY a base XY. Entonces se hace otro cambio de base. Entonces, como está de TY, vamos a cambiarlo a base XY. Entonces, la variable de salida es T, es decir, la primera variable, y la de entrada es X. Primera operación es hacer primer elemento de primer columna. Es decir, como la que sale es T, esta es la que sale y la que entra es X, ¿verdad? Entonces, esta es la columna que entra. Esta columna debe transformarse igual a la columna de X, ¿verdad? Que es lo que nos está indicando, cambiar de TY a XY. Entonces hay que hacer este primer elemento. ¿Cómo lo hacemos uno? Multiplicándolo por la fracción invertida de la que aparece acá. La invertida de esta fracción sería 3 séptimos por renglón 1. Multiplicamos cada elemento de este renglón, entonces aquí me va a dar 1 el primero, 0 el segundo, 5 séptimos el tercero, ¿verdad? 3 séptimos el que sigue, menos un séptimo el que sigue, 2 séptimos, el último de ese renglón, el último elemento de ese renglón. Segundo renglón no se altera. Luego hay que hacer 0 este elemento. ¿Cómo lo hacemos 0? Como aparece 2 tercios, entonces para hacerlo 0 se resta renglón 2 menos 2 tercios el renglón 1. Y aplica para todo el renglón. Entonces aquí me quedaría 0, 2 tercios menos 2 tercios por 1 da 0, 1 menos 2 tercios por 0 da 1, 1 tercio menos 2 tercios por 5 séptimos menos 1 séptimo. Eso deben confirmarlo
al repasar, ¿verdad? 0 menos 2 tercios por 3 séptimos menos 2 séptimos, 1 tercio menos 2 tercios por menos 1 séptimo da 3 séptimos, y 2 menos 2 tercios por 12 séptimos da 6 séptimos. Entonces ya me queda de base XY, ¿verdad? Que esta sería una solución básica ideal, porque son las variables reales que existen, no son de holgura, ¿verdad? Entonces, la nueva solución básica factible sería x igual a 12 séptimos, ¿verdad? Que ya me queda en forma de identidad acá de una vez. X igual a 12 séptimos y y igual a 6 séptimos. Lo indico acá, la solución básica factible. Y las demás variables z, t igual, z, t, u, y deben ser igual a 0. Estos son los ejercicios de cambio de base, ¿verdad? Entonces, lo que debe al cambio de base es ver cuál es la columna que hay que modificar la columna de la variable que sale y transformar la que entra igual a la que está saliendo, ¿verdad? Mediante operaciones entre renglones. Bien, ahora, entonces, en los ejemplos anteriores solo es de cambio de base, ¿verdad? El examen último va a ser creo que es un problema de gráfica y de cambio de base, pero lo voy a dejar, no voy a hacer de este último solo para la tarea, sí, voy a quedar con estos de métodos simples, ya solo queda de tarea ya este último tema que vamos a ver, el tema 3. O sea que para tarea deben hacer ejercicios, pero para examen solo voy a ver de los dos primeros temas, creo que cambio de base y solución óptima mediante método gráfico. Bueno, ahora vamos con el método simplex, ya aplicando, para resolver problemas de optimización lineal, ¿verdad? El procedimiento usado en el método simple consiste en continuar efectuando cambios en las variables básicas del tipo analizado hasta que se obtengan el conjunto de variables que optimizan la función objetivo. Cada cambio de variables se realiza de tal manera que mejore el valor de la función objetivo. Ejemplo. Entonces, en los anteriores, los cambios de base no se incluía la función objetivo, pero aquí sí la vamos a incluir con el método simple. Entonces nos dan este ejemplo. Maximice z igual 2x más 3y. Sujeta a x, y mayor o igual que 0. Entonces nos dan las restricciones. X más 4y menor o igual que 9 y 2x más y menor o igual que 4. Definimos, definimos las variables de holgura, ¿verdad? Definimos variables de holgura t y u para estas dos desigualdades de no negatividad o restricciones, ¿no? Entonces se transforma x más 4y más t igual a 9 y 2x más y más u igual a 4. Entonces, al introducirla, decimos que todas x, y, t, u son mayores o iguales que 0. Bien. Voy a salir un momento porque
Bien. Les pido por favor los audios los apaguen, ¿verdad? Porque al apagar audio, a desactivar, me retraso. Entonces, que tengan cuidado con los audios. Bien, entonces estamos con este problema. Nos dan una función maximizar, la función objetivo y las desigualdades de no negatividad más las que vamos a introducirles variables de holgura. Las ponemos, se las planteamos introduciendo variables de holgura en su forma estándar, ¿no? Entonces, la tabla simplex será similar a las anteriores, solo que se agregará un renglón al final que contiene los coeficientes de la función objetivo. Es decir, aquí ponemos los coeficientes de la primera ecuación en su forma estándar. Es decir, de esta, de x4, p sería 1, 4, 1 y 0. Y la segunda ecuación con su variable de holgura, ¿verdad? 2, 1, 0 y 1, ¿verdad? 0 y 1 porque u no contiene a t, entonces queda un espacio que se rellena con ceros. Pero en el último renglón vamos a incluir también la función objetivo. La función objetivo sería 2x y 3y, ¿verdad? Pero va a ir al fin, seguido de 0, 0, porque no tienen variables de holgura, y z, ¿verdad? La variable z, que es la función objetivo. Ahora, la solución básica factible inicial inicia con base TU, donde T es igual a 9 y U es igual a 4. Y X igual a Y es igual a 0, es decir, las demás variables. Aquí función objetivo Z igual 2X más 3Y igual a 0. Entonces la función objetivo se escribe acá, pero en vez de poner un valor en el último elemento, en el renglón, en el último renglón se pone la letra Z. Para elegir variable de entrada, se consideran los indicadores que son los elementos de último renglón eligiendo el mayor de los mismos. Es decir, que aquí, en este problema, en método simple, ya un problema con función objetivo, no nos van a decir qué cambio de base hacer, sino que nosotros tenemos que determinarlo. Entonces, la variable de entrada se elige el que corresponde al al valor más grande que aparece en la función objetivo, el valor positivo más grande. El negativo no se considera, sino que los positivos más grandes. En este caso, el valor positivo más grande en el último renglón corresponde a 3. Entonces, y 3 corresponde a la variable y, ¿verdad? Entonces significa que la variable de entrada va a ser y, porque corresponde al mayor valor positivo que aparece en el último renglón, ¿verdad? Ahora, ya decidimos por este valor, si el indicador, si aquí hubiera aparecido 3 dos veces, se elige cualquiera de los dos en forma arbitraria, ¿verdad? Si el indicador más grande ocurre dos veces, se elige arbitrariamente entre las dos variables. Pero como aquí el mayor está solo, ¿verdad? No aparece dos veces, entonces solo elegimos esto, el mayor que corresponde a la letra y esa es mi variable de entrada. La variable de salida se selecciona del cociente con valor positivo más bajo de división de los elementos de la última columna entre valor correspondiente de elementos de columna de variable de entrada. Es decir, que para elegir la variable de salida vamos a considerar esta columna y la última, ¿verdad? Pero solo para los dos primeros renglones, la que no incluye la función objetivo sería, y dividimos 9 entre 4 y 4 entre 1. Esos resultados vamos a elegir el más pequeño, ¿verdad? Entonces, el más pequeño corresponde a la variable de entrada. Es decir, que la variable de salida a la variable de salida.
variable de salida. La variable de entrada se elige con el mayor valor que nos da el último renglón y la variable de salida se elige de la división de las constantes de cada renglón dividida entre el valor de la variable de entrada que se eligió, ¿verdad? Es decir, 9 entre 4 y 4 entre 1. Y el más pequeño de esos valores nos va a dar la variable de salida. Como está el primer renglón corresponde a la letra T. Entonces la variable de salida es T, ¿verdad? Porque es el menor valor, 2.25. Entonces, tabla simple va a cambiar de base TU a base YU, ¿verdad? Porque como la variable de salida corresponde a T, es decir, es la primera variable, va a cambiar de base T a base TU a base YU, ¿verdad? Base YU, mediante operación entre renglones. Entonces aquí es un poco más delicado, que hay que tener más cuidado, no es así tan mecánico, hay que... Entonces la primera operación es hacer primer elemento de segunda columna Y, tenemos que hacerla igual a como está la tercera columna T, ¿verdad? Porque es la que fue de salida, ¿verdad? T, por eso se pone la nomenclatura acá, ¿verdad? Al inicio TU, para indicar, ¿verdad? Por esta división. Pero lo que se va a hacer es que esta columna, la de entrada, se va a volver igual, porque esta entra y esta es la que sale, ¿verdad? Entonces, esta se debe ser igual a esta columna. ¿Cómo la hacemos igual? Primero hay que hacer 1 este valor y después vamos a hacer 0 los demás valores. ¿Cómo hacemos 1 el primer valor? Dividiendo el renglón 1 entre 4. Esa sería la primera operación, renglón 1 entre 4. Este es X, este Y, este es T y este es U. Entonces dividimos todo el primer renglón entre 4. Después vamos a hacer 0, porque este es el que se está modificando, ¿verdad? Esta columna. Vamos a hacer 0 los demás elementos. Ya cuando hemos convertido 1, para hacer 0, hacemos 0 este y 0 este. Operación entre renglón para hacer 0. Este valor sería renglón 2 menos renglón 1. Sería 2 menos un cuarto de cuartos, 1 menos 1 da 0, 0 menos un cuarto, 1 menos 0, 1, 4 menos 9 cuartos, 7 cuartos. Y la operación para hacer 0, este elemento sería renglón 3 menos 3 veces renglón 1. Sería 2 menos 3 por un cuarto da 5 cuartos, 3 menos 3 por 1 da 0, 0 menos 3 por un cuarto, menos 3 cuartos, 0 menos 3 por 0 da 0, y z menos 3 por 9 cuartos da menos 27 cuartos, z menos 27 cuartos. Entonces observen que aquí va a quedar una expresión algebraica, z restando, porque z al inicio está sola, pero como va a restar, va a quedar una expresión algebraica aquí, ¿verdad? Entonces se observa que último elemento, tercer renglón, queda igual a una expresión algebraica, ya que corresponde a la función objetivo que se busca maximizar con esta nueva base YU, su solución básica factible con valor de utilidad z menos 27 cuartos igual a 0, se va a obtener despejando. Menos 27 cuartos pasa al otro lado sumando, entonces esto es igual, 27 cuartos igual 6.75. Bien, pero ahí no termina el problema, ¿verdad? Porque no es la solución óptima, ya que en último renglón de tabla todavía existe un indicador positivo. Es decir, en el método simple es un problema de programación lineal.
El ejercicio termina cuando todos quedan negativos y ceros acá antes de z. Deben quedar todos negativos y ceros, pero como aquí hay un positivo, hay que continuar. Entonces, como aquí hay un valor positivo todavía, este nos va a dar nuestra nueva variable de entrada. ¿Cuál va a ser la nueva variable de entrada? De x, ¿verdad? Se pone la nominación acá. Cada vez que terminamos con operaciones de renglón para cambio de base, ponemos los valores, ¿verdad? X, Y, T, U. Y aquí la nueva base, ¿verdad? Como que nos cambió Y, porque uno va de primero en la columna de más ceros y U, ¿verdad? Entonces, la nueva variable de entrada corresponde a X. 5/4 es el mayor valor positivo que corresponde a la variable X. La variable de salida se selecciona del cociente con valor positivo más bajo del cociente de los elementos de última columna entre valor correspondiente de elementos de columna de variables de entrada. Es decir, esta es nuestra columna de variable de entrada X. Entonces, los últimos valores se dividen. Solo estos dos, el del último renglón no se considera. Entonces dividimos 9/4 entre 1/4 y 7/4 entre 7/4. La primera división da 9 y la segunda da 1. Elegimos la menor. Es decir, que para esto, para la de entrada, elegimos el mayor acá. Y para la de salida tenemos que elegir el menor. Para aquí el mayor y para aquí el menor. Que sea positivo, ¿verdad? El menor de los dos son positivos de estos cocientes. Entonces, esta corresponde a la letra U, ¿verdad? Entonces la variable de salida es U, ¿verdad? Porque el menor valor corresponde a U. Es decir, que tenemos que transformar esta primera columna de X de la variable de entrada, hay que hacerla igual a esta. Es decir, tenemos que hacer 0 este elemento, 1 el segundo elemento y 0 el tercer elemento. Pero vamos a hacer primero el segundo elemento 1. Entonces la tabla simple va a cambiar de base YU a base YX mediante operaciones entre renglones. Mediante operaciones entre renglones. Es decir, es la segunda que cambia por el valor, que el 1 y 0, 0, no, 1 no aparece de primero, sino que aparece de segundo. Entonces la segunda, la que va, la segunda variable que cambia en esa base, ¿verdad? Bien, entonces la primera operación sería hacer este valor, convertirlo en 1. ¿Cómo lo hacemos 1? Multiplicando por la fracción invertida de esas, de 7/4, que sería 4/7. Entonces, la primera operación entre renglón, operación de renglón, mejor dicho, sería multiplicar renglón 2 por 4/7. Todos los elementos de ese segundo renglón se hace 1 el primero y los demás se cambian, ¿verdad? Otro valor. Eso lo confirman ustedes. Luego hay que hacer 0 este elemento, el primero y el último elemento. Como aquí es un cuarto, se hace 0 mediante la operación renglón 1 menos 1/4 por renglón 2. Aplicando esas operaciones sería 1/4 menos 1/4 por 1 da 0 acá. 1 menos 1/4 por 0 da 1. 1/4 menos 1/4 por menos 1/7 da 2/7. Hay que tener cuidado siempre con los signos. 0 menos 1/4 de menos 1/4 por 4/7 da menos 1/7. Y 9/4 menos 1/4 por 1 da 2. Va a quedar un valor de 2. Eso lo confirman. Entonces, ahí ya se hizo 0 este elemento. Ahora hay que hacer 0 este otro elemento. ¿Cómo lo hacemos 0? Mediante la operación entre renglón
pivoteando con respecto a este, ¿verdad? Sería renglón 3 menos 5 cuartos por el renglón 2. Entonces, sería 5 cuartos menos 5 cuartos por 1 da 0. 0 menos 5 cuartos por 0 da 0. Menos 3 cuartos menos 5 cuartos por menos un séptimo da menos 4 séptimos. 0 menos 5 cuartos por 4 séptimos da menos 5 séptimos. Y z menos 27 cuartos menos 5 cuartos por 1 da z menos 8. Es decir, z no se modifica, pero sí se va a modificar el valor aquí. ¿Y qué se le va a restar? 5 cuartos multiplicado por 1, que es lo que está acá. Entonces va a quedar z menos 8. Entonces, la solución básica factible corresponde a tablas simples con base yx. Y volvemos a escribir la nomenclatura aquí de las variables. Y aquí y, ¿verdad? Porque y es la que está de primero el 1 en la columna y sería base yx. Z8 es la máxima utilidad. Aquí ya podemos decir que concluye el ejercicio. ¿Por qué concluye? Porque ya todos los elementos de este renglón, del último renglón abajo, todos son negativos, ¿verdad? Antes de Z. Son ceros y negativos. Ya no hay positivos, entonces ahí el problema ya podemos decir que ha concluido. Y Z menos 8, ¿cómo lo hacemos? Como se iguala a 0, esa expresión Z menos 8 y se despeja para Z menos 8, que está restando, pasa a sumar al otro lado. Z es la máxima utilidad con X igual a 1, ¿verdad? X que está acá igual a 1 y Y igual a 2. Aquí termina. Y esta es la solución del problema, ya que todos los elementos del último renglón son ceros y negativos. Y ese sería con esto concluimos la diapositiva. Para no cargar mucho la diapositiva, voy a mandar un ejemplo, otro ejemplo de esto por escrito, ¿verdad? Pero de todos modos no viene, este método simple es entero, creo que no lo voy a evaluar en el examen individual, pero sí para la tarea en grupo, sí, eso sí, pero no para el individual, no. Entonces, con esto concluimos, entonces creo que lo voy a subir, el ejemplo lo voy a subir al campus virtual y lo verifican después. Y también los videos, ¿verdad? Que revisen los videos. Bien, entonces el método simple se puede resumir por la sucesión de los siguientes pasos. Definimos las variables de holgura no negativas que transformen las desigualdades en ecuaciones. Construimos la tabla simple. El paso 2. Paso 3. Seleccionamos la variable de entrada con base en el indicador positivo más grande. Los indicadores, es decir, el último renglón. Paso 4. Calculamos las razones de los elementos. De la última columna, las razones, es decir, los cocientes, las divisiones de elementos de última columna de la tabla a los elementos de la columna de la variable de entrada, que se hizo en el paso anterior. El cociente no negativo más pequeño determina la variable de salida. Esto solo es como resumen, ¿verdad? Paso 5. Efectuamos operaciones entre renglones de la tabla para transformar la columna encabezada por la variable de entrada a la forma de la columna de la variable de salida que tenía antes. Esto debe realizarse sin alterar las columnas encabezadas por las otras variables básicas. Paso 6. Repetimos los pasos 3, 4 y 5 hasta que ninguno de los indicadores sea positivo y el valor máximo de la función objetivo estará dado entonces por el elemento inferior de la tabla, inferior izquierdo de la tabla, es decir, Z, ¿verdad? Este elemento inferior de la tabla, de igualarlo a 0 y despejar para 0. Bueno, entonces con esto terminamos. La reposición va a ser el día de mañana de 3 de la tarde, lo voy a habilitar en adelante, ¿verdad? A 3 hasta las
Va a estar abierto hasta las 12 de la noche, entonces tienen que entrar lo más tarde a las 10:30 de la noche de mañana. Es el mismo examen, solo una alumna creo que va a reponer el primero. Entonces entran al mismo examen, no dice reposición, sino que examen uno, al mismo, los tengo habilitados, a los que van a hacer reposición, los habilitados, como es un banco de preguntas, al mismo recurso de examen que van a reponer entran y está habilitado para que lo hagan. Ahora, el examen 2 es, la reposición es operaciones entre renglón, ¿verdad? No lo van a hacer por determinantes, es entre renglón, porque eso es lo que estoy evalué en ese examen, ¿no? Determinantes no se aplica ahí, ¿verdad? Bien, no sé, entonces esta es la tutoría de hoy con Primo. No sé si hay preguntas. Licenciado, Ajá, diga. dice que el examen va a estar ahí ya en la plataforma. Sí, es Ok. decir, el que reponen vuelven a entrar al recurso. En la unidad 2 dice examen 2, ahí vuelven a entrar si van a reponer el segundo. Ah, ok. O sea, solo está habilitado para los que van a reponer. Los que no, fue bien, ellos no tienen que hacer, ¿no? O sea que no hay un recurso que diga reposición, según reposición, sino que el mismo segundo examen. Como es un banco, puede que le salga el mismo o puede que le salga otro, que no, son 24 diferentes el problema. Bien. Ah, otra cosa, la última tarea no va a ser para el sábado dentro de 15 días, sino que para el jueves. Siempre tengo eso. La última tarea me la tienen que presentar 2 días antes para yo revisárselo y tenerle ya la nota, para que solo les quede pendiente la nota del último examen, el día de la última visita, ¿verdad? Sí, me explico. Ok. Sí, y ahí está en la guía didáctica, 2 días antes va a ser la última tarea, la entrega para que yo lo pueda revisar y les conviene para que ustedes ya estén libres por el día de la última visita, solo para el examen. Y el examen, espero que no haya problemas, lo vamos a hacer en el mismo día, ¿verdad? Como a las 3 de la tarde voy a dar un repaso antes. Ojalá que no haya problemas de sobrecarga de plataforma. No he experimentado ya. Esperemos que no. Si no, va a ser hasta el día siguiente. Pero ahí vamos a ver el día, si no hay problema de plataforma. Bueno, concluimos porque ya